por participar de esta conferencia y hacer parte de Expo Agrofuturo Digital. Hoy tenemos a Melchor Roa Huertas. Él fue gerente de soporte técnico en Innova Global, es investigador en el Centro de Rizósfera de Innovac y ha sido exponente en varios congresos nacionales e internacionales. Hoy nos va a hablar del tema de exudación radicular, la base de la productividad. La charla de la dinámica es que ya yo le voy a dar paso a él y finalizando la charla, pues ustedes vamos a tener un espacio para interacción y para él responder a todas las preguntas que ustedes tengan. De igual forma, aquí en el chat pueden ir dejándonos sus comentarios y sus preguntas y al finalizar, pues daremos respuesta a estas dudas. En caso de que no alcancemos a responderlas en vivo, pues se le responderá uno a uno a través del correo electrónico. De nuevo, muchísimas gracias y pues ya le doy paso a Melchor. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de entrar a sus hogares, a sus oficinas, a sus agrícolas. El objetivo que tengo planteado es platicarles del proceso de exudación radicular. Y a lo largo de la charla voy a ir tocando algunos temas, pero el objetivo final es que podamos entender cómo la planta tiene un proceso en el cual parte de esos fotosintactos respira por la raíz y esos fotosintactos que son liberados, cómo se pueden ser aprovechados, podemos incrementar la productividad, el rendimiento, incluso la calidad o hacer incluso ahorros. Bien. Entonces, el título de la charla es exudación radicular. Voy a estar dirigiéndome ahí en el video un poquito de esta diapositiva, que es la misma que ustedes tienen por allá. El tema entonces es exudación radicular como la base de la producción, de la base de la productividad. Bien, los temas que vamos a ir tocando para poder llegar a la parte de productividad o rendimiento es raíz y rizósfera. Quiero platicarles por qué es importante conocer la raíz, qué hacemos o qué hemos hecho nosotros en el centro de la rizósfera para conocer la raíz, qué es rizósfera y qué es lo que buscamos en hacer nosotros a la hora de regular esa rizósfera. La exudación radicular como tal, cuál es su importancia, cuál es su funcionamiento, cómo se interacciona con los microorganismos y cómo esto favorece una relación suelo, raíz, planta en beneficio finalmente de la productividad. De entrada, les quiero comentar que una gran cantidad de este tipo de información es de literatura que está publicada, pero una gran cantidad de información ha sido compilada por el Centro de la Rizósfera por compañeros de Innovac que se encuentran en los diferentes cultivos, en las diferentes ciudades, en los diferentes países, que nos han permitido abordar los diferentes cultivos, integrar información y de esta manera mostrar algunos de los resultados. Esto quiero decir con esta diapositiva es que le conocemos, y lo digo con toda franqueza, bastante bien a las raíces de la mayoría de los cultivos. Y cuando me refiero a conocer las raíces es por una importancia clave, y es, si damos respuesta a ustedes ahí desde sus hogares, empiezan a dar una respuesta de qué porcentaje del presupuesto tiramos al suelo o ponemos en el suelo para que eso lo tome la planta y nos dé finalmente un rendimiento fruto, pues estoy seguro que vamos a hablar acerca de un 50% o más. Un 50% del presupuesto lo ponemos en el suelo y lo que esperamos es que finalmente eso nos dé fruto, nos dé rendimiento. La única vía para poder hacer que eso que ponemos en el suelo se vaya para arriba son las raíces. Y es por eso la importancia de conocer entonces las raíces. ¿Qué hacemos para conocer las raíces? Tenemos la oportunidad de conocer con productores como ustedes que nos han permitido observar raíces de árboles completos, incluso de árboles en producción. Hacemos lavados radiculares. Tenemos una cámara que nos permite estar viendo en tiempo real el crecimiento radicular y tomamos fotografías
como esta que está en el centro de la diapositiva. Lo que hacemos es, vamos al campo, insertamos un tubo que se ve en la parte inferior de la diapositiva y funciona como un endoscopio. Entonces esta cámara la metemos y podemos estar tomando fotografías y video en vivo. Quiero decir que podemos saber cómo se encuentra la raíz en un momento determinado. Esto nos ha permitido entonces tener imágenes en el suelo de este tipo. Y esto que están viendo ustedes en esta diapositiva, pues nos habla de cómo está la condición del cultivo. A la hora de ver una diapositiva, una imagen en el suelo como esa que están viendo ustedes en su pantalla, ustedes pueden concluir que es una raíz joven, que es una raíz activa, que el pH del suelo es el indicado, que tenemos muy buena conductividad eléctrica y que estamos en una etapa de flujo radicular. Esta pura imagen nos da toda esa información. Nos permite además, espero que se pueda ver bien, los crecimientos radiculares. Eso que les están poniendo ahí en su pantalla es el crecimiento de una raíz de aguacate. Y eso que vieron en ese momento son los momentos de riego. Les voy a poner otra diapositiva para mostrar lo mismo. Un segundo. Melchor, hola, disculpa que te interrumpa. Nos dicen que se escucha un poquito bajo el volumen. Ah, perdón. Vamos a subir aquí un poquito el volumen. Gracias. Cualquier duda, ustedes me dicen si ahí se escucha mejor. Espero sus comentarios. Sí, ahí está mejor. Gracias. Bien, seguimos. Entonces, vamos a volver a poner este video. Vamos a volver a poner este video. Porque a diferencia del anterior, fíjense lo interesante que ustedes pueden observar. Es obviamente una raíz nueva, una raíz activa, pero a diferencia del anterior, no tenía pelos absorbentes. Entonces, el hecho de ver una imagen también te puede decir qué tipo de cultivo estamos hablando. Y esto que estamos viendo, bueno, pues es el crecimiento de una hortaliza. Cuando vemos este tipo de imágenes, vamos integrando información. En consecuencia, podemos ir entendiendo en los diferentes cultivos cuál es la relación entre la profundidad y la actividad relativa. Esto es importante porque entonces nos dice los puntos, las profundidades, el tipo de raíz, la longitud de la raíz, la masa radicular que tenemos que manejar para levantar ese presupuesto que tiramos al suelo para que nos dé rendimiento. Hacemos este tipo de ensayos en los cuales hacemos calicatas, tomamos muestras de suelo y aquí como pueden ver, pues pueden ver diferentes perfiles, un perfil de suelo y la cantidad de raíces y el tipo de raíz que se encuentra a cada profundidad. Hasta aquí pues les he mostrado una parte de las herramientas que utilizamos. Algo en lo que por eso les digo que somos especialistas en las raíces, porque imagínense que tenemos cerca de 100 ingenieros que están en diferentes cultivos, en diferentes localidades y hacen el siguiente ejercicio. Van a su cultivo, hacen una pequeña calicata, descubriendo las raíces, identificando la fenología del cultivo, se le pone una pantalla, una crítica, cuadriculado, y luego finalmente se puede cerrar. Y lo que nos da en realidad es una especie de, se llama resotrón, pero es una especie de caja que nos permite ir monitoreando en el tiempo el flujo radicular. Como un ejemplo, así termina siendo la caja, y luego esto ya nos permite ir a tomar fotografías, videos, cada vez que se recorre el cultivo. Incluso productores nos comparten finalmente el flujo radicular y nosotros vamos armando una curva de crecimiento. Este es el tipo de imágenes que ustedes pueden capturar con esta herramienta y entonces como pueden ver hay
raíces a una determinada profundidad, con un determinado color, con un determinado grosor. Toda esta información se integra y el proceso se va aprendiendo. Podemos ir conociendo raíces en particular. ¿Cuáles son las, por ejemplo, podemos identificar raíces de absorción, raíces de almacenaje? De tal manera que en el tiempo vamos administrando esta información y entonces vamos teniendo estos cambios. Esto que está aquí es el seguimiento de un rizotrón en el sur de Chile. Cada uno de los lobitos nos va dando finalmente un crecimiento, un nuevo crecimiento. Esto al final, cuando se integra toda esta información, nos permite entonces construir curvas de crecimiento radicular ligadas con la fenología. Y esto al final pues, nos ayuda a poder interpretar qué es lo que está pasando en la raíz con respecto a lo que estamos viendo en la parte. Terminamos haciendo curvas de este tipo, donde en este cultivo en particular, bueno, lo que tenemos es un crecimiento intenso, por ejemplo, en la etapa de marzo, disminuye en la etapa entre mayo y junio, y luego viene julio y vuelve otra vez un crecimiento. Entonces, les pongo este ejemplo, pues es finalmente un crecimiento radicular ligado con la fenología. Porque también vamos monitoreando el follaje, por ejemplo, o el crecimiento del fruto. El anterior, regreso a la diapositiva anterior, este es el flujo de crecimiento de aguacate en Michoacán, de temporal. La siguiente, esta es la curva de crecimiento de raíz en el cultivo de papa, en variedades de 140 días. Esto nos permite, en esta diapositiva, nos permite ir comparando incluso manejos radiculares entre un tratamiento y otro, entre un testigo y un tratado, entre dos variedades, entre la misma variedad, pero en dos diferentes climas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos permite entonces identificar cuáles son los puntos en los cuales podemos intervenir en la raíz que nos permita finalmente tener un efecto en la productividad. Después de toda esta información, entonces podemos ligar el flujo radicular cuando ocurre la generación de raíces nuevas, cómo se van acumulando en el tiempo, que es el caso del azul, ligado con la fenología. Bien, hasta este punto les he mencionado entonces por qué es importante conocer la raíz y qué hacemos para conocer la raíz. Pues bien, a lo que voy es, para mostrarlo en esta curva, en la curva roja, ustedes podrán ver que hay puntos en los cuales hay un mayor crecimiento radicular. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo ahí la planta? ¿Qué está haciendo ahí la raíz? ¿Qué están haciendo los microorganismos en esa etapa? ¿Cuáles son los microorganismos que están en esa etapa? Lo que hemos entonces visto es que los exudados que ocurren en este tipo son diferentes a los que ocurren en este valle y qué ocurre en esta etapa. Eso entonces nos ha permitido de poder influir en estos puntos de forma muy particular en la raíz y pegarle al rendimiento, es decir, favorecer el proceso de rendimiento. Hasta aquí, pues les he platicado entonces el concepto de raíz. Voy a irme un poquito más rápido y voy a entrar al tema de rizósfera, que es finalmente de lo que vamos a ir platicando del primer año. Pero sí quería dejar claro que si entonces conocemos los momentos de flujo radicular, cuándo la raíz almacena, cuándo la raíz crece, cuándo deja de crecer, cuándo su crecimiento es muy lento, cuándo la raíz no crece pero se mantiene activa,
Todas esas dudas y todo eso que les estoy comentando nos permite entonces poder regular el proceso de exudación radicular en beneficio de la planta. Entramos al tema de rizósfera. Miren, les pongo esta definición, es de hace más de 100 años esta definición, pero es hasta ahorita la más válida. Rizósfera es el volumen de suelo que es influenciado por la actividad radicular. Cuando hablamos de un volumen de suelo que tiene una influencia, quien permite tener esa influencia son los exudados radiculares y los vamos a ver un poquito más adelante. Cuando me preguntan cuál es el suelo rizosférico, yo les comento que es un poquito simple tratar de identificarlo. Lo que hacemos es sacamos plantas completas para poder conocer el suelo rizosférico y sacudimos un poco. Y todo el suelo que se queda pegado a la raíz, ese lo consideramos como el suelo rizosférico. Es una manera un poquito práctica, muy funcional, pero que a lo mejor sale un poquito del concepto. Sin embargo, si tenemos suficiente raíz, esa raíz puede acaparar un volumen de suelo, ese es suelo rizosférico. Es importante entonces ver en este volumen de suelo. Fíjense bien importante, fíjense bien mucho en esta diapositiva. Miren, esta diapositiva lo que quiere mostrar es que a diferentes profundidades se encuentran diferentes concentraciones de microorganismos. A medida que estamos más en la parte superficial, donde hay más oxígeno, hay más microorganismos. A medida que vamos hacia abajo, disminuye ese intercambio gaseoso y finalmente hay una menor concentración de microorganismos. Esto es esperarse y llama algo la atención. Pero lo que es más interesante es lo que se trata de explicar, lo que está entre la flecha azul. Miren, lo que quiere decir es que de mi lado derecho, cerca de la raíz, hay mayor cantidad de microorganismos y una menor diversidad. Si nos alejamos de la raíz, tenemos una menor cantidad e incrementa la diversidad. Esto nosotros lo hemos encontrado, ya hay varias literatura, de tal manera que no contradice la biodiversidad de la raíz, sin embargo, sí queda claro que el suelo donde no hay raíz es más diverso, el suelo donde está estrechamente ligado con la raíz es menos diverso, pero está incrementado en cantidad. Y vamos a tratar de explicar por qué ocurre esto. Bien, pues lo primero que nosotros vimos es viendo esta diferencia. Esta diferencia es porque lo que observamos ahí es un proceso selectivo. Este proceso selectivo se da por una razón. Son los exudados radiculares. Bien, ¿qué es un exudado radicular? Un exudado radicular es la habilidad, el proceso de exudación va a ser la habilidad que tiene la raíz de secretar componentes hacia afuera, hacia el suelo, literalmente, hacia eso que vamos a llamar después rizósfero. ¿Cuánto tira una raíz de todos los fotosintatos? Miren, este dato es muy interesante. Una planta lleva a cabo su fotosíntesis, respiración, lleva síntesis de diferentes metabolitos, pero en un promedio va de un 11 a un 40% de todos esos fotosintatos los tira al suelo. ¿Cuánto es? Muchísimo. O sea que en el caso del trigo, por ejemplo, todos los fotosintatos que genera, el 40% lo tira al suelo. Es un dato de entrada espanto. Pero en promedio los cultivos, yo les puedo decir que en promedio un 20% de los fotosintatos son liberados al suelo. Es bastante. Al principio, para nosotros era complicado poder explicar cómo la planta tenía el descaro de poder tirar esa cantidad de materia.
Realmente no es barata la fotosíntesis ni tampoco la respiración, y la planta todavía tenía esa posibilidad. En consecuencia, nos ponemos a buscar, investigar qué son esos resultados, cómo funcionan, para qué sirven. Y la pregunta es, algo tiene que hacer finalmente la planta para poder recuperar eso que está aquí. Bien. Primero, buscamos qué hace que la raíz exude. Y entonces encontramos los factores. En la diapositiva que ustedes están viendo, ustedes pueden observar que lo que ustedes están viendo en esa diapositiva es todos los factores que hacen que la planta exude. ¿Qué va a exudar? Diferentes componentes. Pero ¿qué es lo que hace que exude? El tipo de planta, la humedad, el pH, la tensión de oxígeno, cómo está la nutrición, el clima, la textura del suelo, etcétera, 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 etcétera. Lo que quiero decir es que si todos estos factores hacen que la planta exude, y si finalmente todos esos factores son diferentes, la planta entonces exuda de forma constante. La exudación es un proceso constante. Quiere decir que la planta está trabajando, fotosintetizando, respirando y exudando. La planta está exudando de forma constante. Quiere decir que está tirando componentes al suelo siempre, a cualquier hora, bajo cualquier condición, porque todas las condiciones generan una influencia en la exudación. La pregunta es, en esta diapositiva, es ¿qué exuda? Yo lo que les puedo decir es, más fácil, les contesto, es que no exuda, y hasta ahorita no hemos encontrado clorofila. En la diapositiva ustedes encontrarán que exuda carbohidratos, aminoácidos, ácidos alfáticos, ácidos aromáticos, fenoles. En la siguiente, ácidos grasos, vitaminas, esteroles, enzimas, hormonas, todo. Todo lo que nosotros incluso le damos a la planta pareciera que lo toma y luego lo vuelve a liberar. Destruye hormonas y las vuelve a liberar. Todo esto implica entonces que el juego o el rol que juegan los exudados es mucho más complejo. Primero es exuda de forma constante. Segundo, exuda todo. Tercero, la literatura se pregunta, bueno, ¿para qué funciona? Y la literatura nomás menciona, bueno, pues puede servir como lubricante para que la raíz pueda penetrar en el suelo. Tiene una función nutritiva, puede interaccionar con microorganismos, puede estimular el crecimiento de la raíz o de la planta, es un precursor de fitohormonas. Y luego le pongo yo, etcétera, 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 porque hay otras funciones que no se les han encontrado, pero que poco a poco vamos descubriendo para que funcionen. Porque no necesita lubricante, la raíz tiene el poder en suelos incluso secos poder crecer. Función nutritiva, finalmente hacemos fertilización para poder hacerlo. Interacción con microorganismos, hacemos enmiendas y aplicamos una gran cantidad de microorganismos. Estimulamos el crecimiento, todavía podemos hacerlo de forma externa, todas estas funciones, y la raíz sigue exudando. Bien. Para poder explicar entonces este punto, aquí me voy a detener un poco para explicar cómo funciona. Esto es clave, para poder entender y darle la importancia a la exudación radicular. He tenido la oportunidad de estar en algunas universidades y cuando les pregunto a los estudiantes qué temas revisamos, normalmente siempre me dicen, cuando vemos plantas es normal que veas el tema de fotosíntesis y respiración. Ahora yo les digo, hay que revisar fotosíntesis, respiración y exudación. Es tan importante el proceso de exudación y eso es lo que quiero explicar en este momento de forma un poquito práctica. Miren, voy a explicar cómo funciona, voy a intentar hacer el ejercicio. Vamos a explicar cómo funcionan y para hacerlo nosotros en el laboratorio vamos a tomar uno de los exudados que está aquí, vamos a tomar por ejemplo glucosa. Voy a tratar de ejemplificarlo aquí en la pizarra, espero haya oportunidad para tratar de dibujar algo grande. Ustedes me dicen si se entiende. Pero lo que hacemos es,
ponemos agaves capilares y otros temas, una placa de vidrio. En esa placa de vidrio yo pongo una bacteria. De este lado yo pongo agua y de este lado pongo agua. Una gotita de agua. Y luego puedo medir, o podemos medir, cuántas bacterias se van al agua del lado derecho o al agua del lado izquierdo. Y encontramos un factor que le da lo mismo irse al lado derecho que irse al lado izquierdo. Eso nos permite entonces tener un factor que le llamamos un factor de 1. Ahora voy a quitar de aquí el agua y le voy a poner glucosa. Y luego vuelvo a medir cuántas veces se va la bacteria a la derecha y cuántas veces se va a la izquierda. Y entonces nos damos cuenta que a la derecha se va 30 veces y una vez al lado. La primera característica es entonces que hay algunos componentes que favorecen la atracción del microorganismo. En esta diapositiva, lo que les muestro es que en la parte donde dice control, es donde ponemos agua. Cuando le pongo un aminoácido, se va 16 veces al aminoácido y una vez al agua. Pero si yo le pongo alguna otra sustancia, por ejemplo ácido succínico o fructosa, se va 1500 veces que hacia donde está el agua. Entonces, el primer funcionamiento es un proceso de quimiotaxis. La raíz libera componentes para atraer al microorganismo. Ya estamos hasta ahí. El siguiente experimento que hacemos, lo ponemos aquí arriba, pongo 3 tubos de ensayo, ponemos aquí en el laboratorio 3 tubos de ensayo, ponemos la misma bacteria y luego le ponemos en medio, le ponemos una fuente de nitrógeno, perdón, le ponemos glucosa. Y entonces aquí le pongo poquita glucosa, aquí le pongo más glucosa y aquí le ponemos más glucosa. Luego podemos medir el nitrógeno fijado y entonces aquí encontramos poquito nitrógeno, mucho más nitrógeno. Estos son los resultados que podemos obtener. A medida que adicionamos más glucosa, se va fijando más nitrógeno. Quiero explicar con esto, entonces es que la raíz libera glucosa en el organismo y luego el microorganismo empieza a fijar nitrógeno. El ejemplo que está en las 2 diapositivas es un fijador de nitrógeno, es Azotobacter, y entonces lo que hace la raíz es libera glucosa, se acerca a Azotobacter, ya que está ahí pegado a Azotobacter a la zona rizosférica, empieza a consumir la glucosa y a fijar nitrógeno. Pues bien, ese nitrógeno va y queda en una forma disponible para la planta. La planta libera un componente y lo intercambia por otro. Pero no solamente hace eso. Fíjense que de forma interesante es que todavía en el proceso lo que va a hacer Azotobacter es empezar a reproducirse y empezar a liberar una gran cantidad de componentes. ¿Qué componentes además libera Azotobacter? En la siguiente diapositiva tienen los componentes que libera Azotobacter. Auxinas, giberelinas, citoquininas y otras vitaminas. Dense cuenta que entonces tener un proceso de exudación reticular que se acerque al microorganismo y que se ponga a trabajar, le va a regresar un beneficio a la planta. Esto involucra que entonces si tenemos una raíz que está exudando, se va a favorecer el proceso en el que vamos a internalizar una gran cantidad de componentes que le van a servir a la planta. Para terminar, entonces, de explicar este proceso, en esta diapositiva les quiero mostrar lo siguiente. La raíz sabe hacer adenina, sabe hacer ciatina, sabe hacer citoquinina sin ningún problema. En las puntas radiculares, en las zonas meristemáticas, produce citoquinina. Lo sabe hacer la planta, sabe hacer la raíz. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio análogo. Imagínense que
la planta va a tomar energía para poder sintetizar una citoquinina. Y en el proceso de síntesis de citoquinina se va a gastar 50 moléculas de ATP. ¿Qué pasa? Si la planta lo que hace es saca primeros componentes de las reacciones y los saca hacia afuera. Y el microorganismo de afuera toma esos componentes y regresa la citoquinina formada. Esto lo hace la planta. El ejemplo está en la siguiente diapositiva. Este que están viendo en la parte central es una raíz. En la segunda flechita, en este lado izquierdo, la raíz puede liberar adenina, llega a Photobacter y le regresa a citoquinina. Producirla probablemente de forma normal en la misma planta le cuesta 50 moléculas de ATP, pero sacar la adenina y que se la regrese a Photobacter ya construida le va a costar 10 moléculas de ATP. Aquí viene un proceso que nosotros le llamamos un subsidio metabólico. La planta finalmente va a exudar, espera que llegue el microorganismo y ese microorganismo haga el trabajo metabólico que le toca hacer. En esta diapositiva voy a tratar de ejemplificar otros componentes de los exudados. Miren, la raíz tiene capacidad de hacer auxina, pero prefiere liberar también triptofano de tal manera que el microorganismo le regrese finalmente la auxina ya consumida. Puede liberar, por ejemplo, biocanina, que es la señal para que una micorriza o un hongo micorrícico pueda activarse y venir a infectar. Va a liberar otros componentes, luteína, por ejemplo, para que se puedan venir hacia ella los microorganismos resoliales. A lo que voy es, la raíz tiene el poder de liberar una serie de componentes que finalmente va a traer por sintaxis a los microorganismos que le interesan de tal manera que le van a otorgar un beneficio. Y eso que están haciendo es un subsidio metabólico. ¿Cuánto? La raíz puede hacer echar mano con sus exudados de micorrizas. La raíz puede echar mano de las bacterias, puede echar mano de los hongos, de tal manera que esto le permite tener efectos finalmente benéficos para darles, el ejemplo, un mayor rendimiento. Esta es otra diapositiva que ejemplifica más o menos lo que vimos allá, en la anterior. Libera flavonoides para que finalmente vengan los componentes rizodiales. Estrigolactonas para poder activar hongos micorrízicos. Libera ácidos orgánicos que permiten la atracción de diferentes bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿y de qué me sirve tener ahí esos microorganismos? Es el siguiente tema que vamos a platicar. Ya les hablé de raíz, ya les hablé de lo que es exósfera y el proceso de exudación radicular. Ahora vamos a ligar directamente con los microorganismos. Voy a ir un poquito más rápido, porque lo único que quiero mostrar es que si queremos en realidad afectar la productividad, considerando que digamos el 50% del y que lo tenemos que llevar vía radicular, tenemos que trabajar con los exudadores radiculares. Miren, en la raíz existe una serie de procesos, pero en el que nos vamos a centrar es en una dinámica rizosférica. Quiero explicar nada más de forma muy sencilla, es que la raíz está exudando en una etapa fenológica, en un crecimiento radicular, una serie de componentes. A medida que va pasando el tiempo, van cambiando esos componentes que está exudando. ¿Qué creen que pasa con los microorganismos? Lo mismo. A medida que va cambiando el exudado, va cambiando la población de los microorganismos. Ya esto se llama dinámica de la rizosfera o dinámica de rizosfera. En esta diapositiva, lo único que quiero mostrar es que aquí se muestran grupos de diferentes exudados radiculares y, como pueden ver, los que se liberan en la semana 3 en este cultivo son diferentes a los que se liberan en la semana 6 y diferentes a los que se liberan en la semana 2. ¿Qué quiere decir? Que hay diferentes exudados radiculares en diferentes etapas. Y eso permite que haya diferentes funciones de los microorganismos que están pegados o que se van a pegar a la raíz. Esta es una conclusión. Los exudados radiculares determinan el tipo de microorganismo que habita en la rizosfera y estos cambian
a lo largo de la fenología de la planta. Quiere decir que en un cultivo nosotros, cuando conocemos el flujo radicular, sabemos que en febrero, marzo y abril tenemos una serie de microorganismos que cambian entre mayo y junio y que son diferentes agosto, septiembre y octubre. No solamente por el flujo radicular, sino también por la etapa fenológica de la planta. Esta diapositiva, lo único que quiero mostrar es que la composición química que liberan los exudados es lo que va a determinar cuáles son los microorganismos que van a estar en la rhizospora. Bajo ese esquema, yo estoy seguro que está más de moda inocular microorganismos que concentrarnos en la exudación radicular. Y es que, bueno, es un tema de moda, el uso de los microorganismos. Pero estoy seguro que ustedes están muy convencidos que lo que buscamos cuando inoculamos microorganismos es esto, es que el microorganismo realice la actividad bioquímica que debe hacer o que sabe hacer. Quiero decir con esto, que si yo pongo un tricoderma, lo que espero es que ese tricoderma proteja la raíz y le libere componentes de factores de crecimiento para la raíz. Que si pongo bacillus, pues lo que espero es que proteja la raíz, que esté en etapas de crecimiento radicular, que se pongan las puntas radiculares y que se pegue a la raíz generando placas bacterianas. Que si pongo un penicillium, pues que solubilice fósforo. Que si pongo un actinomiceto, pues que me defienda finalmente la raíz de patógenos y que además le libere componentes químicos para favorecer el crecimiento radicular. Que si pongo azotobacter, azospilindrum, pues fije nitrógeno. O sea, lo que entonces tenemos que buscar es que el microorganismo realice la actividad bioquímica que sabe hacer. Pero entonces regresamos al tema. Para que realice esa actividad bioquímica, primero tiene que ser atraído, que sea interesado por la raíz, es decir, que a la raíz le interese que ahí esté y que le funcione a la raíz. Bien. ¿Por qué? Pues nada más porque lo que va a estar liberando la raíz es en promedio un 20%, como lo habíamos platicado hace rato. En consecuencia, si va a estar liberando de forma constante, pues tratamos de buscar el microorganismo adecuado para aprovechar ese exudado radicular. Ahora, si no aprovechamos ese exudado radicular, la raíz finalmente va a disminuir esos exudados radiculares y la probabilidad de sumar microorganismos se va a ver disminuida. ¿Qué buscamos entonces cuando incrementamos la exudación radicular? Que es parte de lo que les voy a platicar en esta etapa. Regreso un poquito. Si de por sí la raíz exuda, y si en promedio exuda un 20%, y sabemos entonces que exudar va a generar un beneficio microbiológico que va a tener un efecto en el rendimiento de la planta, ¿qué pasa si incrementamos esa exudación? Si incrementamos esa exudación, pasamos de una condición de un volumen rizosférico a una condición B en un incremento del volumen. Si esto más o menos queda claro, pues es parte de lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Tratamos de incrementar la exudación radicular que favorezca la atracción y el funcionamiento del microorganismo para tener un efecto en el rendimiento, en la productividad. ¿A qué le apostamos? Pues a las raíces de las plantas, al microorganismo, tratar de mejorar las condiciones físicas y químicas del suelo. El clima también afecta finalmente el microbioma o lo que pueda ligar la raíz del microorganismo. Esto en conjunto nos da la estructura rizosférica y esa, si la podemos manejar, pues va a favorecer el rendimiento. Entonces incrementamos nosotros esta masa o este volumen de suelo. Proponemos nosotros, y lo que estamos haciendo es un inductor de exudados. Si nosotros inducimos la exudación, en consecuencia vamos a incrementar una atracción por la raíz de los microorganismos. Trato de explicar rápidamente esta diapositiva. Miren, en el número 1 hay una liberación de exudados de forma normal. De esta manera hay la atracción por un microorganismo, una bacteria, que luego entra en un ciclo por un protoforo, o se divide, y finalmente lo que nos va a generar son moléculas que se liberan al medio
Esta molécula ayuda a formar la raíz porque están cerca de la raíz y esto nos genera más raíces. Más raíces, más exudados. Esto nos permite entonces, ¿qué pasa si nosotros inducimos un mayor cantidad de exudado, mayor función microbiológica? En la siguiente diapositiva lo que hacemos, voy a poner unos ejemplos de cuando aplicamos o inducimos una mayor exudación, ¿qué pasa en los cultivos? Si yo aplico un inductor de exudación, se incrementa el volumen de exudado. La siguiente diapositiva es, de eso que exuda, ¿qué exuda? En rojo está lo que exuda de forma normal y en azul, cuando ponemos un inductor de exudado, se incrementa. Lo mismo, pero más del doble. Entonces se exuda más la planta. Tenemos identificado, voy a sacar una diapositiva, pero también hemos bien identificado qué es lo que hace este inductor de exudados. Y aquí más quiero mostrar que finalmente hace que exude la planta que lo mismo, pero de forma incrementada. De tal manera que si lo usamos o introducimos la exudación en una etapa temprana, va a incrementar los exudados de esa etapa. Si nos movemos en el tiempo, ese inductor de exudados va a incrementar la exudación de los exudados que se producen en esa etapa. Y así sucesivamente. Esto es lo que quieren decir estas diapositivas. Me las voy a saltar. Ya tenemos un poquito de tiempo. Pero lo que queremos mostrar es que el microorganismo realice la actividad bioquímica que sabe hacer. En consecuencia, si yo pongo el inductor de exudados en suelo, lo que espero es que genere un beneficio en la planta y eso es finalmente lo que necesito. Mayor exudación, mayor volumen radicular, mayor quimiotaxis, mayor funcionamiento, mayor grupo de microorganismos en una zona rizosférica que favorece a la planta. Aquí en rojo se observa cómo es el crecimiento de Azotobacter en el tiempo. Cuando le ponemos un inductor de exudados, fíjense lo que ocurre. Incrementa la curva en el caso de la verde. ¿Qué nos permite eso? Que mayor exudación, mayor incremento de microorganismos. Y lo que esperamos es no tener solamente más microorganismos, pero queremos tener un efecto finalmente en la planta. Este es otro ejemplo, donde tenemos sin microorganismo, con microorganismo, incrementando el volumen rizosférico. Más el microorganismo, más plano. Esta diapositiva quiere mostrar lo siguiente. Hay un microorganismo que por ahí se conoce bastante, que es el Pasteuromyces lyacinus. Y este microorganismo tiene la característica que es nematicida. ¿Qué pasa si ahora incrementa? Tiene un funcionamiento y aquí lo que tenemos son número de raíces sanas. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos o inducimos una mayor exudación? Se incrementa el volumen de raíces sanas con una determinada cepa. Otra cepa de Pasteuromyces hace el mismo efecto. Pero cuando ponemos finalmente una mayor exudación, se incrementa el número de raíces sanas y así una tercera. Aquí estamos poniendo polinductor y tenemos un menor daño de fitóptero. Una menor incidencia en pudrición polinductor en tomate. Las diapositivas que siguen finalmente tienen que ver con el rendimiento. O sea, lo que esperamos es que finalmente los microorganismos se pongan a trabajar y afecten el rendimiento finalmente del. Otro ejemplo más y uno más. Bien. Hasta aquí entonces les he mencionado parte del trabajo que normalmente estamos haciendo y mostramos que si incrementamos el volumen rizosférico con el proceso de exudación, incrementando la exudación, tenemos beneficios finalmente para el cultivo, para la planta. Pues como un ejemplo, bueno, pues finalmente esto que están viendo aquí es un lavado radicular en el cultivo de aguacate, eso que ustedes están viendo de este lado de la flecha, pues son las raíces que están muy superficiales.
Aquí lo que hicimos fue buscar estas diferencias en un perfil de suelo en el cultivo de aguacate. Como vemos, bueno, en el primer perfil se encuentra la mayor cantidad de raíces. Pero lo que queríamos mostrar aquí es, si utilizamos un inductor de exudados, ¿qué pasaría con la distribución de la raíz, con su anatomía, incluso con su metodología? Porque si finalmente lo que buscamos es tener un mayor rendimiento, pues debemos de tener un efecto, si lo estamos haciendo al suelo, un efecto en la bolsa. Y miren lo que encontramos. Voy a regresar un poquito a la diapositiva. Lo que hicimos fue, tomamos muestras a 10 centímetros, de 10 centímetros a 20, a 30 y a 40 centímetros. Y luego clasificamos la raíz. Y miren lo que ustedes pueden ver. Lo que pueden observar es que en el tratado lo que hicimos fue aplicar el inductor de exudados comparado con un testigo. Y como pueden ver, se cumple lo que, la hipótesis que estaba plantada anteriormente, el hecho de que la liberación de exudados incrementa una serie de microorganismos que, si les dan beneficio, genera más exudados. Más exudados, mayor beneficio. Esos beneficios generan más raíz, más exudados. A la hora de poner un inductor de exudados, estamos observando en el perfil del suelo mayor cantidad de raíces que nos permiten entonces tener todas las funciones finalmente de la raíz, de tal manera que ese porcentaje que tiramos al suelo, poderlo transportar a la tierra. No solamente estamos trabajando con microbiología en la zona resosférica, aquí nosotros ya estamos trabajando con la inducción de un incremento de exudados, pero que favorece no la microbiología solamente de la zona resosférica, sino la microbiología que está dentro de la raíz. La microbiología endófita, es decir, aquella que penetra la raíz. En esta diapositiva, lo que ustedes pueden observar es la microbiología a diferentes profundidades de cómo se encuentra esta microbiología dentro de la raíz. Es decir, anteriormente se hablaba de la microbiología del suelo y luego hablamos de microbiología resosférica. Ahora ya tenemos que estar hablando de la microbiología endófita. Los microorganismos que tienen la posibilidad de entrar a la raíz, vivir en la raíz y finalmente dar un beneficio que le va a beneficiar en la productividad. Ensayos de este tipo hacemos para poder hacer este tipo de información. Estos son papeles fijos que ponemos y luego vamos identificando en el tiempo cómo se va modificando la serie de microorganismos. Algo con lo que somos muy cuestionados es porque aplicamos complejos de microorganismos en las diferentes etapas de bacillus, tricodermas, pastelomas, hongos y bacterias. Y me comentan, me han tocado en foros que me preguntan de la incompatibilidad. Yo lo que les digo es, en caja Petri son incompatibles, pero en la raíz esa incompatibilidad no se observa. El ejercicio que hacemos muy simple es, nos llevamos al campo una caja Petri, ponemos raíces y ahí crecen todos los microorganismos en los diferentes puntos en la raíz. Es este ejemplo que está aquí. Eso que ustedes están viendo son segmentos de raíces en una caja Petri y aquí hay bacterias, bacillus, aquí hay un tricoderma, aquí hay un penicillium, aquí hay un pastelomices, macrocoderma. Una caja Petri sí van a ser incompatibles, pero ya en la raíz cada quien agarra un espacio y le da un funcionamiento a la raíz. Esto nos está permitiendo ahorita trabajar y lo que estamos haciendo es sacamos raíces completas a diferentes profundidades y segmentamos la raíz y esto vamos sacando la densidad radicular que se mueve cuando teníamos la raíz, pero vamos sacando cuál es la microbiología de la raíz en los diferentes segmentos. Y es interesante. Eso nos va diciendo cuál es la microbiología de la raíz en la fenomenología, en la etapa del cultivo, en la edad del cultivo, e incluso cuáles son etapas más susceptibles para. Sí, consideramos que debemos tener una buena planta, nos enfocamos en la raíz
generar una mayor extracción. Ya finalmente el microorganismo tiene un efecto en la planta. Se aplica nitrógeno, se aplica fósforo, se aplica calcio. Cada uno de estos nutrientes tiene un beneficio. Puede ser incrementado ese beneficio, ¿sí? Siempre y cuando la planta exudante traiga el microorganismo adecuado y le dé un efecto en la planta. Está completamente demostrado, algunos ejemplos. Bueno, pues por mi parte es todo. Estoy listo si tienen alguna duda, a tratar de responder sus preguntas. Espero que haya servido de algo esta explicación. Tenemos una gran cantidad de información, o sea, un tema muy general de la exudación radicular, porque me parece extremadamente importante empezar a hablar ya de este tema. Está de moda. Bien, listo. Gracias. Listo. Gracias, Melchor, por la charla. Ahorita pues vamos a abrir el espacio a preguntas. Tenemos bastantes preguntas y no tenemos pues tanto tiempo. Vamos a pedir el favor de que las preguntas pues seas conciso al momento de responderlas. Nos preguntan que si en el cultivo de aguacate, ¿cada cuánto hay renovación de raíces? Bien. La curva que yo les mostré, lo que nosotros tenemos ahí es la fenología en Michoacán. Nosotros hemos visto, en el caso de aguacate, por ejemplo, en riego, en temporal, que la renovación es casi constante. Pero cuando nosotros, si graficáramos renovación, bueno, tal vez, si nosotros queremos ver una renovación, nosotros lo clasificamos como renovación cuando las curvas están en esta etapa. Ahí lo que tenemos es renovación. No hay un incremento en la masa radicular, lo que tenemos es raíces que terminaron de y luego nuevamente hay más raíces nuevas. Pero en actividad radicular tenemos la misma. Y en actividad radicular, en el caso de aguacate, la renovación puede ser cada 15 días, lo que hemos visto en sistemas de riego. Es decir, siempre hay que estar revisando y que tengamos crecimiento de raíces blancas, y eso nos habla de la renovación. Si tomáramos volumen de suelo, pudiéramos ver el incremento de masa radicular. Hay que tener cuidado ahí, lavamos raíces y luego tapamos, tarda 3 minutos en oxidarse las raíces de aguacate. Bueno, muchas gracias. Aquí nos preguntan, siempre se ha tenido presente que el fósforo juega un papel demasiado importante en el desarrollo radicular. Entonces, ¿se podría decir que a mayor fósforo, mayor exudación? No. El fósforo va a depender, tiene una relación con el desarrollo radicular. Sin embargo, no juega este papel tan importante. Por el hecho de que va a depender, número uno, les voy a poner dos ejemplos, ¿no? Se ha demostrado que si incrementamos fósforo, disminuye la producción de raíces primarias, pero se incrementan las raíces secundarias. Si incrementamos todavía más fósforo, disminuye ambas, tanto primarias como secundarias. Otro punto con respecto al fósforo es, se requiere, algo bien interesante, para poder favorecer el proceso de micorrización, necesitamos tener bajo fósforo. Si inocula micorrizas, tiene que tener la fertilización fosfórica. Esto trato de explicarlo para ver con el proceso de enraizamiento. Quiere decir que si la raíz no, en ese momento, no encuentra fósforo, su señal es crecimiento radicular secundario. Si pone fósforo, disminuye a un nivel de alta concentración, disminuye el crecimiento secundario y se detiene. Es interesante el fósforo poderlo explicar desde este punto de vista, porque entonces podemos favorecer cuándo poner fósforo si queremos incrementar raíces secundarias y cuándo disminuir. Y la otra es la nutrición fosfórica, no es simplemente que haya fósforo. Acuérdense que de todo el fósforo que ponemos, la raíz solamente va a absorber, si mucho, un 30%. Eso tiene mucho que ver por la fuente de fósforo, la fijación, el microorganismo que va a permitir disolverlo y que haya contacto de la raíz
con, con el fósforo, en este caso con el fosfato. Les paso por ahí el dato, ustedes ya bien saben, se requieren 2 milímetros de distancia entre la raíz y el fosfato para ponerse la cultivo. Entonces, con el fósforo hay que ponerlo, no mucho, si queremos desarrollar raíz. Bien. Bueno, vamos a dar respuesta aquí a una última pregunta antes de dar paso a una actividad sorpresa que tiene preparado el equipo de Innova para todos los asistentes. Entonces les vamos a pedir pues que una vez responda esta pregunta, se queden, aparte pues porque les vamos a compartir más información sobre todo esto de Expo Agrofuturo Digital. Nos preguntan, ¿cómo se afecta la exudación y los microorganismos en plantas de viveros sembrados en pote? Esa pregunta nuevamente. Perdón, otra vez. ¿Cómo se afectan los microorganismos? En plantas de viveros sembrados en pote. Maceta. Ok, Sí, sí, sí. bien. El dato aquí es importante, en el caso de vivero, utilizamos, en México utilizamos mucho Pit Moss, pero yo he visto que en otros lugares utilizan incluso el suelo, porque tiene alta cantidad de materia orgánica y permite utilizarlo en vivero. Lo que buscamos ahora es que poder, dado que sea en vivero y que son plantas que tenemos que educar o ayudarlas para que a la hora de trasplante tengan éxito, pues que preferentemente ya vayan inoculadas. ¿Con qué? Con microorganismos que les permitan adaptarse mejor al suelo donde se van a establecer. ¿Cómo se afecta? Bueno, la idea en planta hay que estar cuidando el pH, que esté cuidando la conductividad eléctrica, y yo les diré, preferentemente hay que estar haciendo inoculaciones de microorganismos. De esa manera, creemos que podemos llevar a la planta un poquito más preparada para campo. Considerando, si en el campo no hay microorganismos, ya llevamos ahí el no. No sé si respondí por ahí la pregunta. Se pueden hacer aplicaciones y preferentemente en bajas cantidades en el agua de riego. Se puede manipular y se puede tener muy buena respuesta. Nosotros lo hacemos acá con risas, bacilos, hipodermas y penicilio. Obviamente incrementando el proceso de exudación de la planta. Listo, muchas gracias, Melchora. En estos momentos estamos teniendo muchas preguntas. No vamos a tener tiempo de responderlas todas, pero si quieren nos pueden dejar eh, al panelista sus correos electrónicos y podemos estarles dando respuesta. Para los que nos preguntan por memorias de esta charla, el día de mañana van a encontrar la charla en el sitio web de Expo Agrofuturo, en la pestaña de AgroTalks. Ahí estamos montando semanalmente todas las charlas que estamos teniendo, entonces pueden de nuevo revivir esta presentación. Y ahora sí, pues Melchor, todo el paso porque sí que tienen una actividad para todas las personas que están conectadas en estos momentos. Sí, para esta actividad me va a apoyar mi compañero Guillermo Muriel. Este, Les agradezco, yo espero por correo sus dudas. Es un tema que me interesa mucho y espero poderlo dar respuesta. Me va a acompañar mi compañero Guillermo Muriel. Sí, la siguiente actividad consiste de un quiz de 5 preguntas. Tienen que entrar a la página de menti.com. Si pueden entrar, van a ver lo que va a hacer la plataforma, y el código de acceso es 21, les digo, 60 21 60. ¿Podría repetir la plataforma de acceso? Sí, menti.com. Y el código es 60 21 60. Y ahí en la pantalla les va a compartir cómo entra a la página. Una vez que estén dentro de la página,
y pueden darle like, ahí viene un like en la página, una vez que le den like, para saber cuántas personas están en el quiz. Nos preguntan que si desde Colombia ingresan normal. Sí, es igual así, solamente menti.com. ¿Cuánto es nuestra audiencia? Hasta ahorita veo que tenemos 16 personas. ¿Te puedes acercar más el micrófono? Hasta ahorita vemos que tenemos 27 personas dentro del quiz. La dinámica consiste en 3 premios y se va a dar a las tres personas que contesten correctamente y contesten de la forma más rápida. Listo. Disculpas que no se te escucha muy bien. O sea, la actividad va a ser, una vez ustedes ingresen a este sitio web y le den like al corazoncito, nos van a hacer 5 preguntas. Las Así es, personas que respondan bien a esas preguntas, pues se van a llevar un regalo o algo que tiene preparado Innova para ustedes. así es. Al final les diré cuáles son los regalos, pero por lo pronto veo que van 67 personas. No sé si ya, no sé cuánto es nuestra audiencia, para saber si ya seguimos con la dinámica. Creo que por temas de tiempo podríamos empezar ya. Ok, perfecto. Entonces, Y disculpa, te hago una recomendación. Cuando hables, mira como hacia la cámara, porque cuando estás volteado no se te escucha muy bien. ok. No puede ser. Listo. No sé si ya se empezaron a aparecer las preguntas. Monólogo, lo ¿Ya les están apareciendo las preguntas? tiene que volver, tiene que volver a salir y volver a poner 60, 21, 60. Yo creo que ya están allá. ¿No? La primera pregunta, ¿qué son los extraorriculares? ¿Se pueden contestar? Listo, todas las personas que están conectadas y participando ya pueden empezar a responder. Vamos con la siguiente pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué porcentaje de creo que tiene son asimilados y exuda la planta? Es decir, ¿qué porcentaje de los fotosintáticos que asimila la planta son exudados? Y tiene que ver un poquito con el promedio. Melchor ahí contestó un rango, pero si pueden decir el promedio, será la respuesta correcta. ¿Sí me escuchan? Apagas.
¿Me escuchan primero? ¿Lo pruebo otra vez? Bueno. Vamos con la cuarta pregunta. La respuesta es, o creo que pregunta. Y aquí los resultados que tenemos de los ganadores es el primer lugar va a ser para Diana Chica. Así tiene dado cuenta, dada su cuenta en Menti. Bote Go, es la siguiente persona, el segundo ganador. Y Shami. Ellos son los tres ganadores. El primer premio es un iPhone 6S de 32 gigas. El segundo premio era una camiseta de la selección de Colombia. Y el tercer premio es una botella de Chipotle. Aquí mi compañero Samuel Medina, mi compañero de Colombia, se va a poner en contacto con ustedes para hacerles llegar el premio. ¿Podrías, por favor, repetir el nombre de los ganadores? Que creo que ahí se te cortó un poquito el audio. Sí, el primer ganador, en primer lugar, tiene un usuario que se llama Diana Chica. Okay. El segundo ganador es un usuario que se llama Bote Go, de cabra, de Goat. Y el tercer usuario se llama Chami. Listo, entonces para todos los ganadores ya saben que desde el equipo de Innova se van a estar poniendo en contacto con ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en esta charla, que estuvieron interactuando con nosotros. De verdad apreciamos muchísimo todo lo que hacen en toda esta estrategia de Expo Agrofuturo Digital. Les recuerdo que para la próxima semana vamos a tener una charla sobre apicultura, el día martes a cargo de Agrosavia y el día jueves vamos a tener una charla de la cuarta revolución en el agro a cargo de Bancolombia, por lo que los invito pues a que estén muy pendientes de todas nuestras redes sociales, que ahí les vamos a estar indicando cómo conectarse, los links de registro. Y recuerden que esta charla va a quedar en el sitio web de Expo Futuro en el botón de AgroTalks para que puedan volver a verla. De nuevo, pues muchísimas gracias y a Innova también muchísimas gracias por participar en este espacio.